¿Qué dicen? Buen día, 10:04 clavadas, programa reducido hoy, desde las 12 más o menos, por la cadena nacional. Justamente, el discurso con que la presidenta inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso debería, no es, ser uno de los más esperados de toda la gestión cristinista, incluso tomada esta desde su primer periodo. Fíjense, aun si se lo comparase con el del 2009, cuando se venía de la derrota con las patronales agropecuarias, o con el de 2010, tras una dura caída más política que electoral del kirchnerismo y amenazadora de un huracán opositor jamás concretado, decíamos, aun si se lo comparase con esos momentos, con esos discursos ante el Congreso, la palabra presidencial de dentro de un rato, 2 horas, tendría que salir ganadora en cuanto a expectativas. En aquellas circunstancias, solo se trataba del revés sufrido por el kirchnerismo contra un factor de poder central, y del arrastre que eso supuso en las urnas. Pero no había, va en orden aleatorio, descenso en las reservas monetarias, ni devaluación, ni tema central que no fuera la tasa de ganancia gauchócrata, ni una inflación que chuceara con afectar en forma seria el poder adquisitivo de los trabajadores. Ni siquiera había un marco internacional manifiestamente adverso, a pesar de que estallaba en Estados Unidos y luego en Europa una de las burbujas financieras más espeluznantes de la historia, casi o más que la del 29-30. Al contrario, en todo caso, lo dramático de esas explosiones especulativas en los países centrales contrastaba con la fortaleza argentina y de varios países, o de algunos países latinoamericanos, gracias a la aplicación de recetas que fueron por la vereda de enfrente de lo exigido y ejecutado por los mandamás mundiales. Por una vez en la vida, es decir, la periferia estaba relativamente mejor que el centro, o de mínima, el centro observó que una parte de la periferia había evitado la crisis por no seguir sus indicaciones. Eso se mantiene, en buena o gran porción, si las cosas se miran estructuralmente y no con la vara de coyunturas jodidas. Y cotejado con hace 4 o 5 años, además y nada menos, el kirchnerismo fugó para adelante con unas acciones que tomaron desprevenida a la runfla o conjunto opositor, como ustedes quieran. Ya sabemos, ley de medios, asignación universal por hijo, recuperación estatal de YPF, y la oposición, en forma inversa, ratificó el apotegma de que cocodrilo que se duerme es cartera. Y el único huracán fue el 54% oficialista de 2011. En cambio hoy, el escenario global es diferente, uno no diría que distinto, porque se le junta al gobierno una serie de adversidades en las que se entremezclan errores propios, desgastes naturales y situaciones externas muy complicadas para manejar. De nuevo en orden de importancia cualquiera, pero siendo que ninguno de los aspectos puede desconsiderarse. Hoy, al revés de hace esos años, hay un cierto poder erosionante de actores de presión que ya no son solamente el campo y sus simpatizantes, sino también algunos activistas de la industria y de las finanzas, más una parafernalia mediática agresiva por cuanto costado se quiera, y no únicamente desde sus ligazones con la renta agropecuaria, más escapes peronistas hacia derecha, porque huelen la necesidad de acomodarse frente a tiempos que el kirchnerismo no asegura cómodos, más potenciación de conflictos sociales y sindicales que ninguna fuerza, es cierto, y ninguna es eso, ninguna está en condiciones de aprovechar políticamente, pero sí para ganar algún lugar y después ver. Cristina, y el dato
de que reapareció después de sus problemas de salud con una energía dispar. Por un lado, suficiente para continuar interpretándola como la figura tras la cual no hay nada. Hay el abismo, si es por pensar figuras de reemplazo. Pero a la vez sabiéndose que podría continuar con el liderazgo del espacio, no en función ejecutiva directa. ¿Qué más? El remarque de los precios de casi todo, incluyendo cosas que ya ni se venden porque dicen que no hay precio, a través de una cadena comercial sin más operatividad que el incrementar los importes por las dudas. Y un Estado que confía en los acuerdos con las cámaras empresariales y el despliegue de la actividad de control individual y estímulo mediático de los precios cuidados. ¿Qué más? Necesidades de capital de inversión para sacar gas y petróleo, con fondos que provengan de un mundo, dicen, más amigable, y con endeudamientos que signifiquen obligarse a crecer y seguir repartiendo mejor, no ajustar. Más, la relación entre el dólar y la inflación. Según trascendió, Kicillof calcula un ajuste en el tipo de cambio de 35% para todo el año, ya va un porcentual de 25%. Y no debería haber sorpresas mayores, pero depende de la eficiencia gubernativa para domar al potro. Y todo bajo el ancho paraguas de un 2015 que asoma profundamente incierto para unos y otros, porque el desconcierto kirchnerista sobre la sucesión no es mayor al de la falta de alternativas opositoras. Eso tampoco ocurría con este dramatismo en los contextos de las anteriores alocuciones presidenciales ante el Congreso. Habrá quienes se molesten y hasta indignen por la cita de lo que puede suceder dentro de un año y medio largo, comicios clave mediante, mientras la urgencia popular de esta hora pasa por parámetros completamente apartados de las proyecciones electorales. Pero la política no se hace, o mejor es decir, no se construye, solo a partir de los imperativos de cada momento. No existe eso. Bueno, salvo para los abundantes trastornados que se expresan mediante las redes sociales y en algunos llamados radiofónicos con un grado de desvarío, ignorancia y agresividad salvaje que llevan a estimar si en verdad se trata de individualidades auténticas, íntimamente convencidas de las barbaridades que dicen o, a la par en todo caso, de usinas organizadas. No puedo evitar un párrafo sobre el racismo, las bestialidades que se escucharon en torno de la toma del predio en Lugano. ¡Qué asco! Bueno, cierra el paréntesis ad hoc. Estábamos en que por el cúmulo de componentes internos y externos debería tenerse un interés especial, honesto, con una oposición responsable a la cabeza en el inminente discurso de la presidenta, ahora a las 12, o poquito después. ¿Qué rumbo marcará? ¿Cuáles precisiones brindará en torno de las perspectivas, tácticas y estrategia frente a la sumatoria de dificultades económicas? ¿Cuánto impactarán las subas de salarios a las policías provinciales en la solidez fiscal, por ejemplo, y más ampliamente el resultado de las paritarias, y más amplio todavía cuestiones institucionales alejadas de lo específicamente económico? No será así, no la escucharán. Como mucho habrán de oírla para después lanzar una andanada de críticas negativas basadas en los lugares comunes de siempre. Desde Carriolandia ya avisaron que ni piensan molestarse en ir al Parlamento porque le harían el juego al fascismo. Pero al margen de esas extravagancias infantiles hay un ritmo y tenor de declaraciones y omisiones generales que da pavura. El diputado Felipe Solá, del Frente Renovador de Sergio Massa, se largó directamente a decir que los trabajadores aceptarían una baja salarial, a tono con algún estandapero mediático de fuerte inserción en las clases medias. La nota es importante, no por la trascendencia política de Solá, que es literalmente nula, pero sin perjuicio de que su dicho ganó terreno en la prensa. Otro tanto sugirió
José Ignacio de Mendiguren, también del renovadorismo masista y referente industrialista o algo así, quien agregó que las paritarias deberían suspenderse para arrepentirse de lo referido cuando ya las desmentidas quedan cachuzas, ¿no? Y en lo que insolentemente se llama centroizquierda no peronista, Hermes Wiener dijo que la cosa es dialogar. Los radicales se juntaron en un foro para estimular lo mismo como toda propuesta disruptiva, y Pino saltó casi desorbitado para apuntar que el acuerdo con Repsol es una entrega del patrimonio nacional, mientras su aliada, su pitoniza aliada, proponía ajustar como se debe, remitir lo inflacionario a un problema de emisión monetaria desmesurada y quedarse en la casa para no ceder ante la provocación nazi. No es como mucho. El kirchnerismo atraviesa una etapa de debilidad o cierta debilidad que la oposición, si es que existiera orgánicamente, debería usufructuar, corriéndolo por algún lado efectivo que no fuese la retahíla de la corrupción. Por izquierda no tendría cómo, respecto de un gobierno que se mueve progre con lógica de sistema capitalista. Pero resulta que por derecha, esa oposición tampoco sabe ni, sobre todo, puede. Es la oposición que tendría que plantear un retroceso hacia los 90, vestido de otra manera. Eso es lo que no sabe. Asimila que no tiene resto para hacerlo, porque los K marcaron un piso de conquistas y direcciones sociales que los beneficiados no están dispuestos a resignar. De hecho, el oficialismo conserva ese piso electoral de primera minoría más o menos sólida, con una dinámica real o potencial de movilización callejera significativa que la oposición solo puede encontrar en cacerolas dispersas o en los ataques mediáticos. Al no poder crecer por fuera de ahí, y en tanto deshojan una margarita que como máxima aspiración termina en Scioli, cuando encima el gobernador bonaerense no termina de sacar los pies del plato, y la exhibición opositora es patética. Si reestatizan YPF toreando a Repsol, es un recurso adolescente que nos costará carísimo. Y si se acuerda la indemnización a Repsol, es un gobierno traidor que bandeó a la derecha. Si no se arregla con el CIADI, si Guillermo Moreno sigue haciendo de las suyas, si los índices del INDEC persisten manipulados y si no hay caso mientras no se negocie con el Club de París, queremos perpetuarnos fuera del mundo. Si negocian con todos esos, si hay índice inflacionario nuevo y si a Moreno lo exiliaron en la embajada en Italia, nos rendimos como siempre ante el Fondo Monetario. Ser un país responsable no sirve de nada y el relato se terminó. ¿Qué puede esperarse de una oposición con tamaña pertenencia de cinismo? Entonces, hasta que demuestren lo contrario, parece, la piedra está solamente en el campo kirchnerista. Es eso de la diferencia entre oportunismo y pragmatismo. El oportunismo es proceder a como sea, si es necesario violando todo principio ideológico y político, aún a costa de desmentir en la práctica cualquier beneficio para las mayorías que haya sido consumado. Pragmatismo no, sería hacer política. Hoy avanzo en lo simbólico y en lo socialmente efectivo, mañana retrocedo en lo uno o en ambos, después otra vez avanzo, pero en ningún caso se renuncia al objetivo de satisfacer a las mayorías, al objetivo primigenio que se haya tenido. El gobierno o este brío, ¿sí?, antes torrencial y hoy ablandengado, propone debate y acciones desde el ejercicio del poder, provoca. Hacia futuro es un síntoma concreto, alguno dirá positivo, y en todo caso mucho más en ese aspecto que lo que sugiere el mezclador de haber devaluado los formadores de los precios y la artillería mediática de que estamos en el peor de los mundos. Pero es eso, y es poder. Francamente, resulta asustante, mejor deprimente,
que solo se oponga a eso el grito resentido, destemplado, de que todo consiste en que estamos en manos de unos chorros.